Bueno, buenos días. Hoy es viernes 27 de junio de 2025. Estamos en el Instituto Nuestra Señora de Schoenstatt con alumnos de primer año y cuarto. Si quieren, saluden. Hola. Bueno, hoy nos reunimos para realizar un podcast referido a la literatura. Charlaremos un poco de los sentimientos y el pensamiento de cada uno respecto a lo que es esta materia, porque dentro del colegio es una materia. Y casi por el final elegiremos una lectura, la cual efectuaremos para luego analizarla. Bueno, la pregunta disparadora es ¿qué es la literatura para ustedes? La literatura en sí habíamos visto que no tiene una sola definición, pero que se puede tomar de distintas formas, depende de cómo la considera cada uno. Claro, vendría a ser que no es algo... No es algo que se pueda definir exactamente. Y busca comprender al lector. Claro, vendría a ser, eso lo vimos nosotros también, es algo, hablando mal y rápido, rígido, no es algo estricto. No es que, por ejemplo, como esta hoja se mantiene así, tiene esta forma, sino que es algo que va variando de acuerdo a cada persona. Otra cosa ya es hablar de la ficción, que la ficción, bueno, se basa, en realidad la literatura se basa en textos ficcionales, los cuales puede ser un cuento, una poesía, una obra de teatro, una novela, una crónica, cualquier variedad, que eso sería la parte física de la literatura. Pero ya en sí, de por sí la literatura, así como por ejemplo lo que es la filosofía, es algo variable, es algo que fuera de su término establecido, de su definición, va de acuerdo a cada persona, ¿sí? ¿Alguno quiere agregar algo? ¿Piensa que tiene algún pensamiento propio sobre la literatura? ¿Qué opina? No. O sea, sentimiento que tenga con respecto a eso. ¿Han leído un libro alguna vez? Sí. ¿Cuál es? Muy variado. No tengan miedo, porque acá todos los géneros son bienvenidos. ¿Qué tipo? De mano. Bien, es bueno. Yo de aventura, romance y policía. ¿Novela o Sí, cuento? novelas. ¿Qué tipo? ¿Cuál es el título? Digamos, la última novela de romance creo que se puede considerar novela para mí, se llama Puedo aprender a quererte. Nunca la escuché. Debe ser buena. Sí, a mí me Le gusta. soy sincero que en mi caso me gusta muchísimo la literatura. Lo que tengo quizás es que no me gusta más la literatura actual, me gustan los clásicos o leer quizás autores que literalmente están muertos, porque la verdad están muertos muchos. Porque es más de mi gusto, pero cada uno tiene su gusto. Bueno, de gusto no está nada escrito, decían. ¿Alguno más ha leído algo? El tema es que ahora los libros de literatura de ahora dependen también del género. Porque hay algunos que están buenos, otros géneros que no. También depende del autor. Sí. Es También algo... de que hay libros que ahora, por ejemplo, cuando yo quería comprar un libro de romance la otra vez, fue difícil encontrar uno adecuado a mi edad porque últimamente están agregando escenas de mayores de 18 muchos libros. Aparte se repite un montón de escenas y un montón de tramas. Y Yo he visto en películas viejas. sí. Claro, no sé si vieron alguna vez que venían antes en la revista unas cositas que eran cuentitos, eran así chiquititos. Sí. Venía por ejemplo una autora española, era Corín Tellado, eran todas novelas mala, no sé si decirle mala, pero era repetitiva, era siempre lo mismo, era, no sé, la mucama con el dueño de la estancia, o no puedo amarte, así, o sea, toda esa variedad. No por... chistes. ¿Eh? O te ponían chistes. Sí, Como eso también... adivinanzas y todo eso. Sí, teniendo en cuenta la primera pregunta sobre qué es la literatura, muchas veces, por ejemplo, nuestro profesor nos explicaba que uno, mira, le muestro, uno agarra acá, está el portón de tu casa, acá, y vos ¿qué se pone en el... Prohibido. ¿Qué significa esto? No puedo decir. Vos tranquilamente lo podés escribir en tu puerta, con la pintura, con cualquier cosa, tiza, si no compras el cartel. Pero para ustedes, en realidad, el ser humano se puede considerar efectúa escritos.
Por ejemplo, esto que tengo acá, que es la hoja de recorrido que tengo para el podcast de hoy. Pero ustedes, ¿esto es literatura? ¿Esto es una obra? Sí. No. ¿Por qué dicen sí? ¿Por qué dicen no? Porque es un papel donde sí vos te podés organizar, no sería una lectura. O sea, no contaría algo, no narrara algo. No, una historia. Te quiero expresar algo. Para mí. Pero ahí tiene palabras que no están nubladas, pero vos te entendés. O sea, es una lluvia de ideas en sí eso. Es un tema de organizarse, no es una lectura como tal. Bien, está muy bien explicado. Me interesaría saber, era eso el sí, ¿no? Como No, quieras, no. ¿Y por qué quiénes piensan que sí es una obra de literatura? ¿Y por qué? Sin miedo. Bueno. Lo que le comentaba a nuestro profesor, Cristian, si en algún momento no se escucha, ahí lo nombramos. Él lo que explicaba es que, por ejemplo, esto del portón, uno, aunque lo haya escrito propiamente, no es literatura. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, está en la hoja de recorrido para el podcast de hoy, esto no es literatura. No sé. Una hoja en la que yo agarro y digo, bueno, acá voy a escribir, pum, escribo cualquier cosa. La lista de compra no es literatura. ¿Por qué creen ustedes que no es literatura? Porque no narra algo con No tiene una trama en sí central, eso. ni personajes. Va, personaje necesariamente no debe. No tiene. tramas visuales. No expresa algo. ¿Sí? No explica ninguna historia, un cuento, un mito. Solo es una lista de objetos. Se puede armar un término general entre todo y lo que se puede decir es que no es literatura porque algo subjetivo, no se le da un valor en sí como literatura. Porque yo no es que te pongo esto acá y vos me decís, me trajiste un cuento, un poema, una obra de teatro, etc. Me decís, me trajiste una hoja de recorrido. Si no estuviese establecido lo que es una hoja de recorrido, lo que es un cuento, lo que es una obra de teatro, lo que es una novela, cualquier cosa sería literatura. ¿Se entiende? Esto que está escrito acá, que es un milagro, tranquilamente podría ser literatura, pero en el mundo en el que vivimos y teniendo en cuenta lo que son, por ejemplo, los cánones literarios no, pero lo que es el criterio de cada persona no es literatura. La literatura es un cuento, una poesía, una novela. Que tiene un inicio, desenlace, un final. Bien, es un buen aporte, porque la verdad, porque cualquier obra que uno trate, cualquier obra que uno lea, se detecta, me imagino cuando han leído detectan lo que es el inicio, el nudo, o el desarrollo y el desenlace. Sí. Pero la verdad, no sé, por ejemplo, Pepito salió de su casa y fue a comprar. Ese es el inicio. Llega al mercadito y estaba cerrado. Ese es el desarrollo. Se plantea un problema el cual el protagonista debe resolver. Pero a la vuelta hay otro mercadito y va y compra. Punto final. ¿Entiendes? Es un ejemplo bastante, ¿cómo se puede decir? Blando, pero se explaya muy bien lo que es lo que es el inicio, el nudo y desenlace. A ver. ¿Le gusta leer? Sí. Lo disfrutan cuando lo hacen. ¿Qué sienten? Bueno, ¿qué sienten ustedes cuando leen? ¿Qué les genera la lectura? Entretenimiento. Yo a veces cuando leo un libro, como que en mi cabeza me imagino toda la escena, toda la historia. Y sí. No, pero algunos me cuentan por eso. A mí me atrapa, estoy leyendo y quiero parar, pero sigo. Sí. Está bueno. Eso, no sé si se lo nombró su profe, no sé, ustedes también sabrán, no sé si se lo dijo alguna vez, lo del pacto ficcional, lo nombró alguna vez. Bueno, uno, supongamos, este es un libro de fantasía, El Señor de los Anillos. Hay gnomo, hay un viejo barbudo, bueno, toda
toda la perorata que tiene. Ustedes, cuando por ejemplo lo leen, ustedes dejan así y dicen, pero hablando más rápido, qué boludez lo que está diciendo acá si no es real. ¿Ustedes lo dicen así cuando lo leen? No. Ustedes creen la historia, se meten en la historia que están leyendo a medida que van avanzando, ¿o no? Sí. Bueno, eso es el pacto ficcional. Que siendo técnico, o sea, todavía más técnico, se puede decir que está el autor y el lector. El autor escribe su obra, puede ser basada en hechos reales, por ejemplo, no sé, una crónica, una novela de no ficción, así. Como también puede ser una obra de teatro, una poesía o una novela fantástica, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Y uno cuando lee eso, es como que apaga no es que apaga su pensamiento, porque no es que nos dormimos cuando estamos leyendo, sino que nos distendemos de nuestra realidad para ingresar en la realidad que plantea el autor. ¿Se entiende? Uno cree en la verosimilitud, se llama, o sea, el verosímil sería lo real. Yo sé que este mate es real, yo sé que este termo es real, yo sé que esta hoja es real, para así poder disfrutar de la historia. Porque si uno cada vez que lee algo y dice, no sé, el enano se colgó del techo y tiró brillito, y cada vez que lees eso y decís, no lo leo más porque no es real, no sería. Porque la verdad, cuando en el caso han leído fantasía alguna vez, Sí. bueno, creen, no sé, que hay un enano, que hay un brujo, que hay una bruja, o todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué género les gusta? Terror. Ciencia ficción. Romance. Mi corto policial. Policial. También. Bueno, ¿Cuánto no decía? también parece bueno. Misterio de terror. Bueno, todo lo que nombraron está agrupado en los 4 cuentos que traje. Vamos a elegir uno, no voy a leer los 4 cuentos porque primero me quedo sin voz y no da el tiempo. Pero me interesaría que lo leamos y cuando termine la lectura analicemos o conversemos sobre todos estos cuentos. ¿Les comento los títulos? ¿Quieren? Sí. Bueno, este primero es de ciencia ficción, se llama Baby HP, es de Juan José Arreola, ciencia ficción, ya lo dije. Este es Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, es un cuento de misterio barra suspenso. Después está, capaz lo conozcan, El Almohadón de Pluma, de Horacio Quiroga, ¿alguna vez lo leyeron? Sí. Es de, horror, y este es un policial, El Crimen Casi Perfecto, no sé si lo leyeron con Gonzalo. Lo tenemos para leer. Bien, bueno, es de Roberto Arra. Preferiría no adelantárselo si lo leen con el profe, porque después van a estar spoileando todo. Pero entre estos 3, ¿cuál quieren? Este es el de Sí, el Almohadón de Pluma. Bueno. ¿Uno que lo mate? De verdad que todos están viendo más. Ahorita la situación va a tardar con la galletita. Pida, no pasa nada. Bueno, comienzo. El Almohadón de Plumas, de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido y luego su soñada niñería de novia. Lo quería mucho, sin embargo. A veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas, estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el mal leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera desensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante,
había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró indiciosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir del jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayo, pero sí iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra y volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, paseándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst. Se encogió de hombros, desalentando a su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas salas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día de este hundimiento no la mandó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le regalaron el almohadón. Que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívido y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.
¿Qué hay?, murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, en las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin dar su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Aplaudan, si quieren. Bueno, considero que este cuento es uno de los más quemados que existen, porque la verdad se lo lee muchas veces en el primer año, se lo lee en la primaria, pero asimismo no es un cuento que no deja de sorprender, porque está basado en un hecho real. Ahora todos se asustan, tiran todas las almohadas a la calle. Por ahí de cuando el escritor escribe el cuento, Horacio Quiroga era uruguayo, pero se vino a vivir a Argentina, sale el caso de una joven de Buenos Aires, una chica de una familia rica, que prontamente cayó en cama, con este mismo cuadro, con una gripe, y luego se desarrolla una anemia. Fue empeorando, y los médicos le recomiendan a los padres que, dado su situación pulmonar, la llevaran al campo. Pasaron 5 días en el campo y la chica mejoró, pero cuando volvieron, a los 5 días la chica volvió a recaer todavía. Se le generó de nuevo la anemia que había perdido cuando fue al campo. Y luego cuando van al campo de vuelta se mejora. Al regresar, resulta que una de las sirvientas, tal como lo dice el cuento, descubre en el almohadón de pluma, unas marcas extrañas de sangre. Cuando abren el almohadón se encuentran un animal más o menos del tamaño de este mate, que era como un estilo de pie o un estilo de pulga, el cual iba succionando la sangre a la chica y le generaba anemia. Tal como lo dice en el final del cuento, es común que los pájaros, las palomas, cualquier ave que se vea, tengan estos bichos en la sala. No tienen que temer tanto porque ya los almohadones de pluma están de moda o ni siquiera se hacen. Solo si tienen mucha plata lo compráis, no da para comprarlo. Pero bueno, les soy sincero, este cuento me dejó sin dormir con la almohada varias noches cuando lo leí. Yo tuve una cuestión de Tíralo. ¿Alguno quiere un mate? Lo que sí creo que Sí. porque Gonzalo, Sí. no fue esa historia, pero nos hizo hacer historias urbanas. Sí, ¿Tipo leyendas? Sí. A ver, ¿cuáles? como lo que son... Esto puede dar para hacer, por ejemplo... Nos contó historias urbanas, o sea, todo esto, ¿no? Y tuvimos que escribir y volver a leer. Está bueno. Estuvo una buena historia. Podemos tener material para un siguiente podcast, porque con esto va a explotar la computadora de lo grande que es el archivo. Pero después vamos a ir variando con la gente, no vamos a hacer siempre lo mismo, pero si quieren, si no tienen problema, traemos el material que tienen ustedes y lo leemos. Y podemos hacer todo de leyenda urbana, o sea, terror, hacer uno. Bueno, ¿algo más? Bueno, nos despedimos, les agradezco y agradecemos a todos. Agradezco también al que nos oye. Y bueno, un aplauso.